Corea del Norte, país pequeño que supo resurgir del baño de sangre que le propinó Estados Unidos, prendiéndole fuego a todo lo que se movía y no a mediados del siglo pasado. Un pueblo que por ende tiene arraigada memoria colectiva del horror, del terror que puede infligir la beligerancia ciega de una potencia, y una dirección gubernamental que se ha procurado una estrategia para disuadir o evitar la posibilidad de una nueva aventura carnicera. Estados Unidos, que ha hecho y deshecho militarmente en el litoral de la península, pide desnuclearización completa y verificable. De un momento a otro, la retórica hostil viró y en menos de un año 2 encuentros de alto nivel se han producido en Singapur y Hanoi, teniendo estas dos localidades como epicentro. Algunos se frustran porque en el segundo, en las últimas horas, no ha habido nada que quede sentado sobre blanco, y otros consideran que nuevas oportunidades vendrán sin que exista todavía un riesgo inminente de una guerra termonuclear. Es uno de los tantos focos calientes del orbe que amenaza la paz colectiva. Revisemos matices, historia y analicemos Corea del Norte, Estados Unidos, consecuencias geopolíticas de un acuerdo ausente. Esa es nuestra jugada crítica, tablero desplegado, miramos últimas acciones y también actores involucrados, y como siempre contamos con su compañía. Los días 27 y 28 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, Kim Jong-un, celebraron en la capital de Vietnam, Hanoi, su segunda cumbre histórica, 8 meses después de la primera en Singapur el 12 de junio de 2018. Este encuentro ha terminado 2 horas antes de lo pautado y sin acuerdo, ni siquiera declaración común, que si bien no conlleva a compromisos, tiene un alto valor simbólico, o habría tenido un alto valor simbólico, y habría seguido abonando a la paz. Nada se concretó sobre la posibilidad de activar misiones diplomáticas, tampoco hubo avances sobre un eventual documento para el fin de la guerra de Corea, un conflicto todavía sin resolución formal casi 66 años después del cese de las hostilidades. Al término de la cumbre, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, decía: los dos líderes discutieron varias vías para sacar adelante la desnuclearización y las tensiones económicas relacionadas. No se llegó a un acuerdo esta vez, pero sus respectivos equipos esperan mantener reuniones en el futuro. Sumemos otros testimonios, o más bien otras declaraciones que nos aportan datos de actualidad. Básicamente, ellos querían que levantáramos las sanciones en su totalidad, y no podemos hacer eso. Ellos estaban dispuestos a desnuclearizar porciones de áreas que nosotros queríamos que hagan, pero no podíamos ceder todas las sanciones. Entonces continuaremos trabajando y veremos qué pasa. Pero tuve que retirarme por ese pedido en particular. Tuvimos que retirarnos por eso. Nuestra posición principal se mantendrá invariable y nuestra propuesta nunca cambiará, incluso si Estados Unidos propone negociaciones nuevamente en el futuro. Aunque hicimos una oferta sin precedentes para desmantelar el complejo nuclear de Yongbyon en su totalidad, Estados Unidos dijo que es difícil levantar la resolución de las sanciones. Sentí que nuestro presidente perdió la voluntad de continuar los intercambios entre Estados Unidos y Corea del Norte. Tanto Corea del Norte como los Estados Unidos expresaron su voluntad positiva de mantener el contacto y continuar el diálogo. La parte china aplaude esto. Lograr la desnuclearización y la paz duraderas en la península de Corea es la tendencia general y la expectativa general de la comunidad internacional. En general, después del esfuerzo conjunto de todas las partes, la gran voluntad de resolver políticamente el problema de la península a través del diálogo quedó muy clara. Bueno, Corea del Norte, tras la partición de la península en dos, está en la mitad norte a partir del paralelo 38. Vayamos a su ubicación geográfica y algunos ítems de historia que son importantes para poner en contexto. República Popular Democrática de Corea, país soberano de Asia Oriental, ocupa la porción septentrional de la península de Corea. Limita al norte con la República Popular China, al noreste con la Federación Rusa, está bordeada al oeste por el Mar Amarillo y la Bahía de Corea, al este por el Mar de Japón y al sur limita con Corea del Sur. Pyongyang es su capital y ciudad más grande.
El país tiene una superficie de 120.538 kilómetros cuadrados y 25 millones de habitantes. El punto más alto es el pico del monte Paektu. La península fue gobernada por el Imperio Coreano hasta que fue conquistada y colonizada por Japón después de la Guerra Ruso-Japonesa de 1905. En 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, la península fue partida en dos zonas. El norte ocupado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la parte sur por Estados Unidos. En 1948, en cada una de estas dos zonas ocupadas surgieron estados independientes y gobiernos respectivos. Ambos reclamaban la península entera como territorio propio. Esa reclamación es el motivo del conflicto que se desató en 1950 y se conoce como Guerra de Corea, para muchos la primera confrontación armada de la Guerra Fría. Finalizó con la firma de un armisticio 3 años más tarde, en 1953, aunque nunca se rubricó un tratado de paz. Constitucionalmente se define como un Estado socialista autosuficiente de ideología juche basada en 3 principios: independencia política, autodependencia económica y autonomía militar. Reza en la Constitución que es una aplicación constructiva del marxismo-leninismo. Los medios de producción son propiedad del Estado a través de empresas estatales y granjas colectivizadas. La mayoría de los servicios básicos están subvencionados o financiados por el Estado. A partir del gobierno de Kim Jong-il, el país aceleró su programa nuclear y es conocido mundialmente por sus prolíficos y continuos ensayos nucleares. Es miembro de Naciones Unidas desde 1991, del Movimiento de Países No Alineados NOAL y del G77. Bueno, vayamos a la agencia rusa de noticias y análisis Sputnik, que tiene la siguiente reseña. Estados Unidos no quiere levantar sanciones a Corea del Norte sin un programa de desnuclearización completa y verificable. Entrevistado por la cadena televisiva Fox News, Trump reiteró: ellos querían desnuclearizar parcialmente y yo todo. No quiero abandonar las sanciones a menos que tengamos un auténtico programa, y Kim no estaba dispuesto a aceptar esas condiciones. No ha sido buen momento para firmar un acuerdo. Pyongyang dejó claro, ya esto no es citando a Trump, que de momento solo está dispuesto a desmantelar una parte de Yongbyon que no incluye activos considerados clave por Washington y que además solo lo hará a cambio de que se levante toda la pila de sanciones estadounidenses y de Naciones Unidas que pesan desde 2006. Me voy ahora a nuestra casa, telesurtv.net, que tiene lo siguiente en el segmento En Profundidad: entre misiles y prepotencia imperial, las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, ha impuesto un bloqueo económico a Corea del Norte que priva a la nación asiática de exportaciones de productos e importaciones de bienes, servicios y tecnología. A través del arreglo de Wassenaar, esto ya está en la parte final, firmado junto a otros 32 países en 1996, establece prohibiciones a la exportación de cualquier tecnología o materiales considerados de doble uso. El domingo 6 de agosto de 2017, después de que el Congreso de Estados Unidos votó unánimemente a favor de bloquear y estrangular a Corea del Norte, el medio The Guardian titulaba en su editorial, nuestra opinión sobre las sanciones son una herramienta esencial. Y más abajo se lee: un raro triunfo de la diplomacia. Esa expresión para describir esa política de Estados Unidos de imponer medidas coercitivas. Bueno, es sabido que para satanizarle se ha desatado una feroz campaña en la que se la llama a Corea del Norte el reino ermitaño, el régimen tenebroso y o la dictadura totalitaria. Para que usted tenga más elementos, recomendamos esto que está publicado en rebelión.org, fecha 2 de septiembre de 2017. Es de Félicie Arbuthnot, articulista de Global Research, desde hace muchos años. ¿Es Corea del Norte el país agresor? Y vamos con una paráfrasis de lo que está allí analizado o reflexionado. Tomando en cuenta la guerra de Corea de 3 años, que no acabó con un acuerdo de paz, por lo cual las dos Coreas están técnicamente en guerra, y considerando la inclinación de Estados Unidos por aniquilar países con poca población que no les supone ninguna amenaza, y pensemos más recientemente en Afganistán, Irak o Libia, no es de extrañar que se pretenda que Corea del Norte tenga algún tipo de equipamiento bélico pesado. La pequeña Corea del Norte tiene una
una población de 25 millones de habitantes, una superficie de 120.000 kilómetros cuadrados. Estados Unidos tiene una población de 323 millones, una superficie de 9 millones de kilómetros cuadrados. Se calcula que desde 1945 Estados Unidos ha fabricado unas 70.000 armas nucleares. La pregunta, ¿es realista pretender que Corea del Norte sea una amenaza? Y con esa cita cierro nuestra recomendación, que recuerda está en rebelión.org, es una réplica de lo que originalmente se publicó en Global Research. Bueno, sumamos conectando con Jorge Gestoso desde Washington, D.C., capital estadounidense. Hola, Jorge. Muchas gracias. Regresando a Washington de una cumbre en Vietnam, el presidente Donald Trump trajo consigo un fracaso, algo que no le gusta especialmente, ya que la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un fue justamente eso, una marcha atrás en lo que él intentó ser un avance en las relaciones para lograr la desnuclearización de Corea del Norte. Y el final de ese intento, del final de esa cumbre en Hanoi, fue abrupto, cuando llegaron a la conclusión de que no había más terreno en común, ya que dice Donald Trump que la exigencia que él planteaba era que a toda costa tenía que continuar la desnuclearización, y sin embargo Kim les exigió que antes de cualquier otra medida debían levantar las sanciones en su totalidad, en forma total y completa. A eso se negó Trump, diciendo que era ceder demasiado, era adelantarse demasiado por lo poco que ofrecían a cambio. Por el otro lado, lo que entienden los asesores de Donald Trump es que en realidad le asesoraron, le aconsejaron de que no fuera a la cumbre o que no hiciera la cumbre, porque iba a la cumbre a no ofrecer nada. Entonces, lo que sucedió para los analistas fue simplemente un show, un circo que fue a montar Trump a Hanoi, sabiendo que no iba a dar ningún tipo de resultados. Tanto es así que no se ha querido comprometer en la posibilidad de una tercera cumbre ni cuándo. Y justamente entienden los analistas que todo lo que buscaba era distraer la atención de los problemas internos, problemas muy graves y muy claros, como fue el testimonio explosivo en el día de ayer, en el día miércoles, mejor dicho, del abogado personal, que fue el ex abogado personal de Trump, que fue durante 10 años Michael Cohen, que dijo que Trump, lo sintetizó, dijo que era un racista, un mentiroso, un estafador, que había cometido delitos que están siendo investigados ahora por la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, en poder de los demócratas. Lo decía Adam Schiff, que lo que ha ayudado ese testimonio de Michael Cohen es a guiarlos para investigar a Trump. Trump vuelve entonces de Vietnam con absolutamente nada, más que nada, con un fracaso y encima con problemas domésticos sumamente graves que podrían incluso llegar a iniciar lo que podría ser un juicio político, un impeachment, tal como le costó la presidencia a Richard Nixon. Volvemos con ustedes. Gracias, Jorge. A partir de esos datos y del título que tenemos en nuestra jugada, preguntaremos a nuestro invitado qué consecuencias geopolíticas podría traer este fin de cumbre tan abrupto y con un no acuerdo. ¿Es realmente riesgoso? ¿Acaso tiene un plan B Estados Unidos? ¿Qué es lo que más le conviene al presidente Donald Trump rumbo a la carrera electoral de 2020? Lo analizamos a la vuelta. Vamos al contacto de nuestros analistas. Ya venimos. Corea del Norte, Estados Unidos, consecuencias geopolíticas de un acuerdo ausente. En un artículo de Mike Whitney, publicado en el sitio Counterpunch, se lee que en los 64 años transcurridos desde que terminó la Guerra de Corea, que duró 3,
Los gobiernos de Estados Unidos han hecho todo lo posible para castigar, humillar e infligir dolor al país comunista. Washington le ha sometido a la hambruna, impidió que su gobierno accediera a mercados, estranguló su economía con severas sanciones e instaló sistemas de misiles y bases militares letales en su puerta. Hasta allí la cita textual. Vayamos al histórico de un tenso relacionamiento, sin duda alguna, por agresiones constantes de la Casa Blanca y peligrosas maniobras militares, muchas veces en complicidad con Corea del Sur. En 1968, 83 tripulantes de un buque espía estadounidense fueron interceptados en aguas coreanas. En junio de 1994, luego de estar al borde de la guerra, hubo un acercamiento importante entre el expresidente Jimmy Carter, que viajó a la península con la autorización de Bill Clinton, para acordar un pacto que fue firmado 3 meses después. En ese acuerdo, el país asiático se comprometía a desmantelar su programa nuclear militar a cambio de ayuda para la construcción de reactores civiles. La Casa Blanca no cumplió su palabra y se sembró mayor desconfianza. En enero de 2002, George Bush ubicó a Corea del Norte en el llamado Eje del Mal, que supuestamente amenaza la seguridad nacional estadounidense. Luego se sucedieron varias sanciones económicas impulsadas por la Casa Blanca. En 2006, el Consejo de Seguridad decretó un embargo de armas y prohibió la exportación e importación de algunos equipamientos y tecnología de Corea del Norte. En junio de 2009, ese embargo se hizo extensivo a todo tipo de equipamiento, así como transacciones financieras. El 29 de marzo de 2013, 2 bombarderos B-2A estadounidenses con capacidad nuclear lanzaron proyectiles frente al mar de Corea, lo cual fue considerado por Pyongyang como el inicio de la guerra contra su país. El 30 de marzo, Corea del Norte anunció su entrada en estado de guerra. En abril de 2017, el gobierno norcoreano denunció un despliegue de la Marina estadounidense en la península. Son movimientos insensatos para invadir la República que han alcanzado una fase grave. Estamos preparados para responder de cualquier forma, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte en ese entonces. Meses más tarde, del 21 al 31 de agosto, Estados Unidos y Corea del Sur hicieron grandes maniobras por tierra, mar y aire con decenas de miles de soldados. Aunque llegó a tener más de 50, Estados Unidos tiene 15 bases militares en Corea del Sur, repletas de todo tipo de armas de destrucción masiva. 2 de ellas están justo en la frontera con Corea del Norte y otra en sus proximidades. El acercamiento que inició Kim Jong-un con Corea del Sur y que le llevó a los 2 líderes a verse las caras en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 allanó el camino para que Donald Trump virara su política. Así Trump pasó de amenazar con borrar a Corea del Norte del mapa con fuego y furia a dar un golpe de timón y alabar al líder. Bueno, me voy ahora a un artículo de Global Research intitulado Conozca los hechos, Corea del Norte perdió cerca del 30% de su población como resultado de los bombardeos de Estados Unidos en la década de 1950. Es del 27 de noviembre de 2002 o 2010, corrijo la fecha, el año, y de la autoría del profesor Michel Chossudovsky. En español se lee lo siguiente: en reseña a declaraciones del general de la Fuerza Aérea Kurt Lee-May, jefe del Comando Aéreo Estratégico durante la Guerra de Corea. Y cito: en 3 años aniquilamos 20% de la población, 78 ciudades y miles de aldeas destruidas. Ahora se cree que la población al norte del paralelo 38 perdió casi 1/3, de 8 a 9 millones de personas durante los 37 meses de guerra caliente, quizá un porcentaje de mortandad sin precedentes. Ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni China, ni Francia durante la Segunda Guerra Mundial. La que más perdió fue China y no llegó al 2% siquiera. Una buena comparativa para entender, por eso hablábamos de baño de sangre cuando editorializábamos. El general Douglas MacArthur declaró en una comparecencia ante el Congreso en 1951 que nunca presenció una devastación de esa naturaleza. No obstante, los medios que prefieren describir a Kim Jong-un como un psicópata que le apasiona jugar con el modesto arsenal nuclear que tiene su país. Esa es la historia, esta determina el resto de los ámbitos, lo social, lo político, lo geopolítico, aunque algunos no cuenten esos datos. Sumamos análisis desde Estados Unidos, nos espera James Early, miembro del Consejo del Instituto de Estudios Políticos de Washington, D.C. ¿Cómo está, James? Bienvenido a la Jugada Crítica de Telesur. Le pregunto, la mediática no escatima en adjetivar de fracaso la cumbre porque no hubo acuerdo. Trump estaba muy optimista en la previa, diciendo que lo más valioso era la amistad y la cordialidad. ¿Por qué este desenlace le llamamos fracaso? ¿Es acertado? No, yo creo que necesitamos tener una perspectiva más amplia, a pesar que se faltó un acuerdo específico de desnuclearización
concretamente con Corea del Norte, no debemos subvalorar los avances de las dos cumbres. Primero, la priorización de la diplomacia sobre la retórica belicosa de guerra entre los dos países. Es un logro muy importante a bajar las tensiones de posible enfrentamiento militar, no solamente entre los Estados Unidos y Corea del Norte, pero Corea del Norte y del Sur, y incluyendo a Japón y posiblemente a incluir China. Entonces es un logro a bajar la tensión y a levantar un proceso, a avanzar un proceso de la diplomacia. Segundo, la sucesión temporal de pruebas nucleares de Corea del Norte es un logro también. Yo creo que los nortecoreanos están jugando el juego a largo plazo, como dicen muchos de los expertos a través del espectro político y económico, que es a colocar su país dentro de los protocolos estándar de negociación sobre su capacidad nuclear. Yo creo que ellos están listos a reducir algunas componentes de su arsenal nuclear, pero no completamente. Y los nortecoreanos han demostrado por décadas que son adversarios muy astutos y han frustrado todos los intentos de desmantelar su arsenal completamente. Y ellos entienden también el crisis adentro de los Estados Unidos del presidente Donald Trump, que él es muy débil en su posición de negociar porque ambos lados del Congreso adentro de su partido, el Partido Democrático, no quieren para él realmente avanzar a desmantelar las bases militares, los soldados de bases militares en Corea del Sur. Entonces, yo creo que los nortecoreanos están avanzando en su estrategia de colocarse dentro de los protocolos de naciones y posiblemente en el futuro de bajar a reducir un poco de su arsenal nuclear, pero no completamente, y a ser aceptado dentro de la comunidad de los pequeños capacitados de arsenales nucleares. Pero otra vez es importante enfatizar que el proceso diplomático es un avance sobre la retórica belicosa de posibles encuentros militares. James, después de tanta hostilidad en el verbo y en la acción, que no solo ha sido del presidente Donald Trump, ¿por qué se dio ese viraje tan repentino, tan de un minuto a otro hacia Kim Jong-un? Y le pregunto también si el complejo militar industrial estadounidense podría estar de acuerdo con esa política de acercamiento del presidente Trump, corrijo, o si habrá allí algunas contradicciones. Bueno, hay contradicciones siempre entre los desafíos inmediatos, políticas, pero en el contexto de la larga plazo, la planta de la industria militar de los Estados Unidos quieren quedarse con las bases militares alrededor del mundo por dos razones. Es un complejo industrial, comercial realmente, de producir arsenales de armas de varios tipos con países aliados con los Estados Unidos y también es el intento de largo plazo de los Estados Unidos a posicionarse para futuros posibles conflictos, por ejemplo con China, que está el país más poderoso llegando al palco mundial y en los próximos 25 años va a ser el poder más importante, no solamente en la geopolítica de Asia, pero en todo el mundo. Estamos en este momento examinando este conflicto en Venezuela, por ejemplo, en que los chinos y Rusia realmente tienen una alianza objetiva a extenderse en alianza con poderes
que no quieren seguir de la política neoliberal de los Estados Unidos. Entonces sí, es un contexto también que debemos examinar sobre la planta industrial militar de los Estados Unidos, que quieren quedarse con un conflicto menos suave con Corea del Norte a mantener sus bases militares y sus ejercicios militares. En el caso de Trump, James, con los problemas domésticos que tiene en este minuto, ¿qué le convendrá más rumbo a la campaña electoral de 2020, la guerra o la paz? Bueno, por seguro esperamos que vamos a seguir un camino de paz y se depende de varias cosas, especialmente de movimientos de los ciudadanos civiles adentro de los Estados Unidos a través del espectro ideológico político que quieren colocar negociaciones de la diplomacia sobre la retórica hacia guerra, y también de movilizaciones de los ciudadanos en otros países alrededor del mundo, incluyendo los parlamentos en varios países que también que quieren apoyar un proceso de diálogo y no de guerra. Y yo creo que en este momento Venezuela, la crisis adentro de Venezuela y las amenazas de los Estados Unidos y otros países europeos y los derechistas gobiernos latinoamericanos es un ejemplo que ha producido manifestaciones a través del mundo de ciudadanos contra la guerra en apoyo del diálogo, y también la mayoría de los gobiernos del mundo también se apoyan a no intervención militar, no regime change, y también se apoyan un proceso de diálogo respecto así y con paz. Es un ejemplo que podemos hacer también en relación a Corea del Norte y las tensiones con los Estados Unidos, o realmente las tensiones de los Estados Unidos hacia de Corea del Norte. Es bien importante que ha mejorado la interacción entre Corea del Sur y Corea del Norte. El presidente Moon de Corea del Sur extendió un programa económica con Corea del Norte, por ejemplo, a establecer conexiones de carreteras y ferrocarriles, y él quiere seguir este camino, no un camino de conflicto que algunos en los Estados Unidos quieren. Pero en este momento yo creo que estamos frenando la posibilidad de guerra entre Corea del Norte y los Estados Unidos, o un conflicto militar entre Corea del Norte y Corea del Sur y Japón. James, aquí tengo a mano un artículo publicado por un medio argentino que se llama Página 12. Su título es La guerra se derrite, es de la autoría de Julián Barsavsky. Y en la parte final se lee lo siguiente: una constante en la prensa mundial ha sido siempre rebajarle el precio y ridiculizar a Kim Jong-un, a quien su amigo Trump ha llamado gordito, hombre cohete y suicida. Pero a la hora de los resultados, el ingenioso amigo Kim revirtió con sus cohetes lanzados a la nada casi 70 años de agresiva política norteamericana, nada menos que frente el más bravucón de los presidentes republicanos y sin una sola baja en combate. La mediática hegemónica realmente ha hecho todo para imponer ese relato anticorea, James, anticorea del Norte, aclaro, algo así como la encarnación del mal, aunque desde su independencia tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial no ha agredido absolutamente a nadie, y poner a Estados Unidos como el actor más interesado en la democracia y en los derechos humanos. Quiero preguntarle, porque esto creo que es una variable importante, ¿qué tan determinante es para la resolución? ¿Qué costo ha tenido? Bueno, es importante siempre dar cuenta que la historia del imperio de cualquier gobierno republicano o democrático en los Estados Unidos, sus intenciones fundamentales es a mantener la dominancia del capitalismo y su expresión neoliberal con una arma muy grande y muy agresivo y peligroso de armas militares, incluyendo la historia que a ser el único país en el mundo a dejar una bomba nuclear contra
otro país, es el intento a largo plazo. Adentro del juego corto, negociación, la diplomacia, a establecer una relación mucho más pasiva para avanzar sus intenciones fundamentales es el objetivo. No es el objetivo a permitir a Corea del Norte como un autodeclarado país socialista a establecer una larga historia en competición con los Estados Unidos. Entonces sí debemos recordar siempre, en el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, el caso de Corea del Norte, es el intento al final de derrumbar las orientaciones ideológicas y políticas de estos países. Pero en el momento inmediato necesitamos establecer una frente de negociación a no permitir un enfrentamiento militar dirigido por los Estados Unidos. Y es el contexto en que está operando Kim Il-jong de Corea del Norte a reentrar en el espacio estándar de los protocolos de naciones para debatir y resolver conflictos y no hacer afuera en posiciones como los Estados Unidos como una roga dentro de este estándar de protocolos internacionales. Interesante esa, la que entendemos, James Early, es la carta que a su juicio se estaría jugando Corea del Norte. Muchísimas gracias, James, por habernos atendido y haber brindado a nuestra audiencia sus reflexiones y sus consideraciones al respecto. Hasta pronto. Bueno, gracias a usted. Allí casi no le escuchamos la despedida a James. Bueno, preciso avanzar hacia otro punto, preguntarnos si acaso el meollo está en la paz de la península entera. ¿Abonaría a ello Estados Unidos? ¿Le conviene realmente? Y algo que de lo cual nos hablaba nuestro primer invitado, James Early desde Washington, D.C., ¿qué determina la postura de Rusia y China que están allí, que hacen parte de esa vecindad? Ya lo vamos a revisar. Una pausa y hacia allá encaminamos el análisis. Estamos de vuelta en la jugada crítica de Telesur, cuyo título hoy es Corea del Norte, Estados Unidos, consecuencias geopolíticas de un acuerdo ausente a propósito de lo que ocurrió en Hanoi, capital vietnamita, en esta segunda cumbre histórica entre el presidente Donald Trump y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un. Su ubicación geográfica, cerca de China y Rusia, rodeada por el mar de Japón, le convierte a Corea del Norte en nación clave en el tablero geopolítico. Y si no, recordemos los datos que ofrecíamos en el mapa. La paz con Corea del Sur sería determinante y dejaría tal vez desarmado a Estados Unidos de varios de los argumentos que ha emitido no pocas veces para atacarle. Si se logra la paz en la península, Estados Unidos tendría menos argumentos para justificar la presencia de las casi 30.000 tropas que hay allí. Ante un posible escenario bélico, Corea del Norte sería clave, ya que limita con China y con Rusia. China ha respaldado a Corea del Norte y eso ayuda a la paz en la región. Incluso el presidente Xi Jinping ha profundizado el vínculo no solo con Corea del Norte, sino también con Surcorea. En 2018, para acompañar la relajación de las tensiones, el mandatario chino llamó telefónicamente al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Kim Jong-un ha sabido usar la carta de su poderío nuclear para obligar a Estados Unidos a tener que sentarse a hablar con él en el país asiático. Así fue como antes de llegar a la reunión de junio en Singapur, Kim Jong-un mantuvo 2 bilaterales con China. Eso le dio un fuerte respaldo antes de sentarse con Trump. Hasta 2017, Corea del Norte hizo 6 pruebas nucleares con un dispositivo apto para ser montado en varios misiles corto, medio y de largo alcance. Se estima que la capacidad explosiva de sus armas puede asimilarse en el orden de 2 o 3 veces la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Permanecen secretos si efectivamente los militares norcoreanos dominan el diseño de bombas termonucleares, tras los lanzamientos de septiembre de 2017, que provocaron hasta movimientos sísmicos. En estudio nos acompaña para seguir profundizando el doctor Ángel Rafael Tortolero Leal, profesor investigador titular en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, ex diplomático y analista internacional. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy bien. A usted por aceptar y qué bueno que esté bien. Le pregunto lo mismo que le preguntaba a James para comenzar y avanzar hacia esta arista que hemos querido plantear en este segmento de análisis. ¿Es riesgoso que la segunda cumbre entre Kim y Trump haya finalizado sin un acuerdo?
Creo que el único riesgo que hay allí es para los intereses de Donald Trump, que aceleradamente sale por el mundo buscando, vamos a decir, diluir la cantidad de conflictos que se le crearon en la casa, sobre todo cuando se pelea contra Rusia, contra China, contra Corea, contra Venezuela. O sea, pareciera ser que la política exterior norteamericana se basó en una agresividad sostenida en los últimos 4 años que no le ha dado ningún resultado positivo ni a la economía norteamericana ni a los intereses corporativos que componen el Estado, el establishment norteamericano. Eso es lo que están reclamando los demócratas en el Congreso. Véase usted que cuando desde el Congreso le dicen a Trump, lo acusan de ser un buscapleito en el concierto de las naciones y lo acusan de atentar contra el libre mercado. Es una paradoja, ¿no? ¿Contra el libre mercado en qué sentido? Cuando le impone un impuesto a los comerciantes norteamericanos por comerciar con China, cuando le dice a los constructores de automóviles de que no le compren partes y piezas chinas, y si le compran partes y piezas chinas serán sancionados o serán pechados con grandes cantidades de dinero por concepto de impuestos. Entonces, esta política internacional del gobierno de Donald Trump, que podemos hablarla desde Corea, podemos hablarla desde el Medio Oriente y podemos hablarla desde cualquiera de los países que está en conflicto o donde ha planteado conflicto los Estados Unidos de Norteamérica, va a atentar en primera instancia contra los intereses norteamericanos que con el mandato demócrata de Bill Clinton y luego de Barack Obama, había logrado más o menos suavizar la entrada de los norteamericanos en muchos territorios donde eran mal vistos. Después del fracaso en Irak, después del fracaso en Libia, después del fracaso en Siria, después del fracaso por manpuesto en Yemen, que no lo olvidemos, después del fracaso de las negociaciones con los países, con los Emiratos Árabes, con Arabia Saudita. O sea, pareciera ser que el tablero se le enredó con la llegada de Donald Trump. No es solo Venezuela que está en conflicto. Ahora, Corea del Norte. ¿Qué es Corea del Norte? Corea del Norte es el resultado de la Guerra Fría. Corea del Norte es un resultado tangible cuando los pueblos, se lo decía en el negro, cuando los pueblos se casan con sus necesidades para superarla, y Corea lo ha superado. Un sistema político, puede usted estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo, pero lo cierto es que es un sistema político que le lleva 3 platos de comida a la mesa de cada coreano del norte, que tiene un país en paz, y es un país que está hoy paradójicamente muy bien armado desde el punto de vista nuclear, eso es cierto, pero que su propuesta es la paz. Pareciera ser entonces que para Norteamérica, para la política de Donald Trump, cuando la paz es la consigna, la guerra se le convierte en un negocio. Un poco para levantar las contratistas, que es otra historia, que son los que gobiernan, por ejemplo, en Libia, en Irak y en estos países. En Siria no pudieron avanzar más, pues las posiciones de Rusia y de China se plantaron con mucha fuerza. Yo tuve la oportunidad de estar muy cerca de Siria en el 2012 y vimos de cerca pues cómo es la política norteamericana, avanza todavía sobre las cañoneras, como decían en los años 50. Entonces, la guerra continuada de Corea del Norte va a significar para el mundo una afrenta a aquellos países que se hacen llamar democráticos. Pues, ¿cómo hablamos de democracia cuando yo estoy atentando contra la paz del planeta? Cuando yo le estoy diciendo al planeta, no, pero tú estás armado, pero me lo está diciendo inmoralmente. La nación productora de armas nucleares más grande que tiene el mundo entero. O sea, Estados Unidos tiene más arsenal nuclear que cualquier nación del mundo. Entonces hay que dudar, porque hoy se dice en los medios, así lo demuestran esas fotografías que tan ampliamente han circulado, se mantiene la cordialidad. El mismo Trump, muy optimista en la previa de esta segunda cumbre, decía, lo más importante que tenemos es la amistad, pero la historia nos dice que eso no es suficiente, porque ni siquiera han alcanzado acuerdos, leyes, ni siquiera ha alcanzado lo que está asentado sobre blanco. Bueno, visto desde el punto de vista diplomático, ayer hubo un buen avance en materia diplomática, porque la primera condición que descubrieron ambos países o que manifestaron es que están en desacuerdo. Y el desacuerdo constituye un punto de partida para cualquier negociación. No hay negociación sino entre partes opuestas. Pareciera una tontería lo que estamos diciendo, ¿no? Kim Il-sung mantiene su propuesta de desnuclearizar parte de Corea del Norte, tiene el derecho de tener las armas. A cambio del levantamiento de algunas sanciones. Pero a cambio no, del levantamiento total de las sanciones, porque las sanciones han puesto a pasar a ese país hambre desde los años 50. Nosotros hemos sufrido en Venezuela, siguiendo a Jake, que me antecedió, nosotros que hemos sufrido estos últimos 3 años de sanciones norteamericanas, podemos hoy sentir lo que significa estar sancionado por los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando
de someternos a presiones muy, muy grandes para esa población. Ese es número uno. Trump no se atreve a levantar las sanciones porque él necesita, eso es política norteamericana, eso ni siquiera es Donald Trump, esa es la política de 250 años que tiene el establishment norteamericano para el mundo. Debe mantener el estado tensional en la zona, sobre pretexto de un conflicto con Corea, pero para mantener alerta las bases militares de Corea del Sur y las otras bases que circundan la zona. No olvidemos que Japón también tiene una parte importante allí y otros países, Malasia, Birmania, Indonesia y todos estos países que van a componer más o menos geográficamente la zona. ¿Por qué? Porque quien tienen al frente es a China. Y necesariamente la correlación sería así, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, más otros aliados, China, Rusia, Corea del Norte. Bien lo apuntabas tú al inicio, cuando hacía la introducción. Mira, hay que mantener más o menos contenido la posible reacción de una China que, por cierto, juega la paz en el concierto de las naciones. China no está invadiendo países, China no está amenazando absolutamente a nadie. Bueno, tiene el conflicto, tiene la tentativa de conflicto con lo de Taiwán, pero es un territorio que ellos reclaman como propio, igualmente como pasó con Hong Kong. Pero definitivamente China está jugando en el tablero como un gran comerciante, como un país que va sirviéndose, no sería el término, alimentando las demandas que tiene de energía, pero por la vía de la negociación plural, la negociación pacífica con los países que le puedan abastecer de esos componentes energéticos. En el caso nuestro, creo que China se convierte en un gran aliado y es una relación ganar-ganar con Venezuela, en el caso de Venezuela. Corea del Norte también es un aliado de Venezuela. Por ejemplo, estábamos revisando noticias y encontrábamos algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, desde Corea del Norte llegaba una felicitación y un reconocimiento después de las elecciones del 20 de mayo al presidente venezolano Nicolás Maduro, y en diciembre, unos meses después, vino el presidente de la Asamblea Popular a Caracas y se reunió con el propio presidente Nicolás Maduro y con el canciller Jorge Arreaza. Además que tenemos una concurrencia desde nuestra embajada en China, tenemos concurrencia con Corea del Norte y tenemos excelentes relaciones, tanto con Corea del Norte como Corea del Sur. O sea, las relaciones diplomáticas no tienen nada que ver si tú eres amigo de dos enemigos, bueno, puedes ser amigo perfectamente de los dos. En el caso nuestro, nuestra política bolivariana, dejada por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, pues la multipolaridad, la interculturalidad y el respeto a la autodeterminación nos obliga a ir por el mundo estableciendo relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas, hay que decir a la gente, definitivamente, no tienen por qué ser absolutas, me refiero. Usted puede tener buenas relaciones comerciales, puede tener buenas relaciones políticas por separado, puede tener buenas relaciones estratégicas, no significa, puede tenerlas todas juntas o puede tener una de ellas. En todo caso, lo importante de nuestro relacionamiento en el mundo es que estamos frente a un país que, bueno, al igual que nosotros, está resistiendo frente al imperio que quiere hegemonizar o que ha pretendido por todo lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI plantearse como no como el policía del mundo, sino como el gran hegemón, el supremacista del mundo. Tanto que, bueno, vean ustedes la posición que tiene el Reino Unido frente a algunos ataques que ha recibido también, y la misma Unión Europea, pues ya se le va separando a ese afán de dominio sobre el planeta que la política de Donald Trump, que no es al azar, no es que Trump es un loquito, no es que se le ocurra a Trump, es absolutamente diseñado y pensado en función de causar la reacción que está causando, independientemente de que cause también daño a lo interno de la política. En el diseño de esa multipolaridad, entendida como lo dijo tantas veces el comandante Hugo Chávez, la existencia de varios polos de poder en absoluto equilibrio, relaciones de complementariedad, de respeto a la soberanía y a la libre autodeterminación, ¿qué rol está llamada a jugar Corea del Norte? Bueno, Corea del Norte va a jugar el rol que está hasta ahora desarrollando, que es ir a la paz con Corea del Sur, porque es una población que fue dividida arbitrariamente, pues, en el contexto de la Guerra Fría, y que en el siglo XXI no tiene ningún sentido de que siga así. Y eso le puede tener mucho temor a lo mejor los Estados Unidos, el establishment de Norteamérica, no los Estados Unidos, los gobiernos, tanto republicanos como demócratas, deben tener mucho miedo a una unificación de las dos Coreas, porque estamos hablando de un potentado en lo político, por su autosostenibilidad, en el desarrollo de algunas políticas internas muy interesantes de estudiar, pero estamos hablando también de un emporio tecnológico que está en Corea del Sur.
que no olvidemos pues que grandes marcas, sobre todo en el mundo de la electrónica, salen de allí, de Corea del Sur justamente. Y estamos hablando de un poder en la industria náutica, pues estamos hablando del desarrollo de las comunicaciones, estamos hablando de temas bien importantes. Entonces, de cara al futuro, esta nueva generación, Kim Jong-un, se plantea, y lo hizo en la reunión que tuvo con su hermano de Corea del Sur, planteaba de que las dos Coreas juntas pueden llegar a significar un eje geopolítico muy importante para la zona y para el mundo. Corea se plantea en el mundo como un país, mira, a la altura, con niveles de vida para la altura de cualquier país desarrollado del planeta, independientemente que ya lo llamen pinks, lo llamen cerdo, lo llamen feíto, bonito, no sé, cantidad de adjetivos bien que hasta ridiculizan más a quien lo emite que a quien lo recibe, ¿no? En este caso, pues estamos viendo un hombre que se ha plantado, un hombre muy joven y que da ejemplo en el mundo de lo que significa calidad y compromiso político internacional. Le pregunto sobre este artículo que citábamos ya cuando presentábamos nuestra primera pieza de contexto de la autoría de Mike Whitney, publicado en Counterpunch, intitulado "El problema es Washington, no Corea del Norte". Las relaciones con el norte pueden normalizarse, los lazos económicos pueden fortalecerse, la confianza puede restablecerse y la amenaza nuclear puede desactivarse. La situación con el norte no tiene por qué ser una crisis, se puede arreglar. Solo se necesita un cambio en la política, un poco de dar y recibir y líderes que realmente quieran la paz más que la guerra. De eso se trata la multipolaridad, de respeto a cada una de las condiciones internas, vamos a decirlo así, internas de cada uno de los países. El hecho de que usted tenga una determinada capacidad, en este caso estamos hablando de armas nucleares, ustedes dirán, bueno, con eso acaban con el mundo, bueno, pero eso a lo mejor son un arsenal nuclear también está en Israel, que es muy chiquitito, por cierto, y sí significa, y es un país agresivo, es un país agresor, o Corea del Norte, bueno, de los años 50 lo que ha hecho es defenderse, no ha salido por el mundo a conquistar ningún país que uno sepa, pues por ahora, nadie ha dicho que los coreanos del norte andan buscando qué territorio tomar. Desde su independencia, ninguna agresión. Lo que han hecho más bien es encapsularse y quedarse encerrados en su territorio, y de allí sus altos niveles de desarrollo los ha logrado internamente. Y ahí ese epíteto del reino ermitaño, ¿no? Sí, el reino ermitaño, pero... para satanizar y... Sí, para disminuir el impacto que es cuando un país, independientemente de que usted comulgue con el socialismo coreano o no, eso es un problema de los coreanos, pero lo que sí es cierto es que el pueblo de Corea le da alimento a 24 millones de personas. Pero nada ermitaño, tiene nexos claves, nos decía usted. Tiene nexos muy importantes y ha podido desarrollar una política exterior a contracorriente del mandato hegemónico de los Estados Unidos. Mira, no es fácil, nosotros lo hemos vivido en estos 20 años de revolución bolivariana. Cada vez que se reúne el Consejo de Seguridad, mira, las fuerzas que se contraponen ahí son pero muy extraordinariamente fuertes. Ya no es fácil para los Estados Unidos, para ninguno de las dos facciones, ninguno de los gobiernos ha sido fácil bajar o subir el volumen en las relaciones internacionales entre los países, o sea, lo que vamos a llamar el sano equilibrio, que es lo que el comandante Chávez planteaba con la multipolaridad. Nosotros seguiremos en nuestra política exterior viendo hacia el futuro un mundo en perfecto equilibrio, independientemente de la fuerza que tengan estos países. Fíjate, paralelamente a esto sería interesante ver cómo los códigos del lenguaje, y usted que es periodista lo debe saber muy bien, mucha precisión, cómo los códigos del lenguaje se manejan. Hablamos de países de primera, países de segunda y países de tercera. Cuando uno escucha algunos canales de televisión, algunos periodistas lamentablemente muy pobres en el punto de vista intelectual, decir cosas como que 50 países del mundo están de acuerdo con 50 países principales de tipo A en el mundo, como que si los países usted los puede dividir de esa manera. ¿Quién hace esa clasificación? O sea, pues, esa clasificación la hace pues aquellos que están más cerca de la órbita del imperio o los que están por eso es lo que uno debe cuestionar. ¿Quién hace esa clasificación? Sí, entonces son unas cosas que pareciera ser, por ejemplo, San Vicente y las Granadinas, por nombrar algo, eso no es un país. O sea, es una islita del Caribe, no, eso es un país con todos sus derechos y todo, y que cabe perfectamente en el concierto de las naciones. Entonces, bueno, cuando dicen 50 países acompañan la órbita de los Estados Unidos para cualquier cosa, tenemos que pensar que quedan 142 países que no están de acuerdo o simplemente se abstienen de opinar sobre ese respecto, porque son 194 naciones que conforman la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Guterres dijo esta mañana o ayer en la tarde, digo que felicitaba la reunión Trump-Kim Jong. Bueno, me parece extraordinaria la posición de Guterres, ¿verdad? Que sí, desde el punto de vista diplomático, repito, es un extraordinario éxito. Y bueno, y lo que vino a buscar Donald Trump, que era
plantear, o sea, demostrar la fuerza que tiene su gobierno, parece ser que ahora no le puede rendir cuentas en el Parlamento, donde tiene un gran problema con el señor Cohen. El señor Cohen acaba de decir cosas que uno las sabe, pero era Donald Trump. Uno ve la imagen de un psicópata, de alguien iracundo, alguien que no es la conducta deseada para un presidente, independientemente de que su condición mental sea o no sea favorable a X o a una determinada conducta, pero el señor Cohen ha revelado cosas más importantes, ¿no? O sea, y este Donald Trump que estamos viendo, lo vamos a ir viendo, vamos a ver cómo se va disminuyendo en el concierto de las naciones. Ayer el triunfo fue para Corea. No tengo ningún ambaje en decirlo. Para mí triunfó la paz, triunfó Corea con su posición firme y muy responsable. Si no me levantan las sanciones, yo no hago negocios contigo, no tengo absolutamente nada que ceder y nada que poner en la mesa de negociaciones. O levantan las sanciones y después hablamos, o no hay nada. Así de simple. Profesor Ángel Rafael, gracias por estar con nosotros. Siempre a la hora. Muchas gracias a usted. Hasta pronto. Le esperamos nuevamente en una jugada. Bueno, pasemos a nuestras conclusiones. Fueron muy abarcadoras las reflexiones de nuestros invitados. Para incluir otro dato de historia, citamos un informe del periodista estadounidense Blake Harden que dice, entre otras cosas, durante la guerra de Corea, Estados Unidos arrojó más bombas en Corea del Norte de las que había arrojado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Esto incluía 32.000 toneladas de napalm, a menudo deliberadamente lanzada en contra de objetivos militares y civiles por igual, devastando al país muy por encima de lo que hubiera sido necesario para acabar la guerra. La condición de país hostigado y asediado por más de 50 años ha obligado a Corea del Norte como mecanismo de disuasión a desarrollar ciertamente una industria pesada y a dominar la tecnología nuclear. Si bien faltó un acuerdo en las últimas horas, no debemos subvalorar o infravalorar la realización de estas dos cumbres, la de Singapur y la de Hanoi, los avances diplomáticos que en esos espacios se han generado. Ahora bien, podrían los norcoreanos, nos decía James Early, estar jugando el juego del largo plazo para lograr entrar en los protocolos de negociación internacionales, es decir, rebajar su arsenal para tener cierta aceptación internacional, mientras resiste a la hegemonía que adula su potencial económico pero le sanciona muy agresivamente. ¿Podrá prosperar una agenda de paz? ¿Se impondrá la soberbia de la política exterior estadounidense? Todo está por verse. Así terminamos esta jugada crítica. Gracias por acompañarnos como siempre. Tenga buen fin de semana. Nos seguimos viendo. Hasta pronto.